nuestra segunda sesión del día de hoy, justamente la sesión de contratación, la sesión de reclutamiento y selección. El día de hoy nosotros vamos a aprender, bueno, justamente todo el tema en relación a cómo contratar, a cómo seleccionar, de qué manera podemos, pues, tener a esos mejores candidatos que sobre todo se empalmen en la vacante que estamos nosotros llevando. ¿Ok? Muy bien, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy justamente vamos a hacer nuestro tema 2 para quienes nos acompañan por primera vez, bienvenidos. Para quienes ya estuvieron en la clase pasada, pues ya saben, estamos en nuestro curso de asistente de recursos humanos y el día de hoy vamos a ver uno de los procesos centrales en recursos humanos, que es la atracción del talento, el reclutamiento y la contratación. Cómo nosotros encontramos talento ideal, ¿ok? Y bueno, mientras van llegando el resto de los estudiantes, de los compañeros, vamos colocando cómo estamos llegando hoy a clase el día de hoy. Justo les he traído esta pequeña imagen para que sea un poquito más divertido, disruptivo este momento. Mientras esperamos, tenemos 2 minutitos para colocar alguno de los números que nos identifique justamente se asocia alguna de las imágenes con nuestro estado de ánimo el día de hoy. Ejemplo, yo hoy jueves, ya 5 de junio, estoy llegando un poquito como el número 7, pensativa, porque justo estoy llevando un proceso de selección un poco complejo, un poco difícil, pero al mismo tiempo como el número 2, bien entusiasmada por esta sesión. De hecho, seguro que les voy a poner algunos ejemplos y ustedes seguramente me ayudarán a pensar y analizar estos ejemplos del proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Coloquen en el chat cómo se están sintiendo, cómo están llegando en la medida de que también sus compañeros se van conectando para que todos podamos iniciar juntos. ¿Ok? Bienvenidos, por ahí veo a Kevin, buenas noches, Sebastián. Zaida está con frío, sí, se nota, yo también estoy con frío. Estamos aquí para los que están en Lima, creo que en toda la región de la costa está haciendo bastante frío, ¿no? Estamos aquí con esa sensación, más que el frío, creo que es la humedad, ¿no? Nos hace sentir más, cala ese frío. Buenísimo, bienvenida Patricia, bienvenida Emily, bueno, bienvenida Zaida desde Ica. Buenísimo. Por ahí, Emily, desde Ecuador. ¿Qué tal el clima por allá, Emily? Melanie nos dice como el número 4. Absorta, sorprendida. Ariana se identifica con el número 3. Bien concentrada, muy bien. Y Emily está súper caluroso. El clima está súper caluroso. Uy, un poquito de calor para que nos envíes. Saúl nos dice 6 porque aún no pagan. Uy. Y 9 porque ya mañana es viernes. Cierto, esa es la actitud. Encontrar el vaso medio lleno. Sí, pues ahí podemos tener algo que todavía no está pasando, pero ya viene fin de semana. Muy bien, entonces justo 2 minutos. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. Iniciamos nuestra sesión el día de hoy. Veo que muchos estamos llegando bastante entusiasmados, algunos con frío, algunos con calor, dependiendo de dónde estamos, pero todos concentrados justamente en nuestra clase del curso de recursos humanos, ¿ok? En la clase pasada, un poquito tipo reminder, un poquito tipo de recordatorio, nosotros tuvimos una sesión donde aprendimos y tuvimos una visión bastante panorámica de lo que es justamente recursos humanos o gestión del talento o gestión de personas. Actualmente nos dimos cuenta, ¿no? Con todas las definiciones, incluso viajamos un poquito en esta línea de tiempo de cómo había evolucionado el rol de la persona, del responsable de recursos humanos, y nos dimos cuenta que en este momento este rol ya es más
que solamente la administración de los perfiles de los empleados. Es más que hacer actividades operativas. Nos dimos cuenta que justamente somos nosotros, los que estamos en el mundo de gestión de personas, quienes orientamos, consultamos y sobre todo somos los responsables de que ese empleado se sienta satisfecho, pueda conciliar la vida-trabajo de manera efectiva, pueda sentir que el trabajo realmente está siendo, pues, un lugar cómodo, un lugar donde puede desarrollarse en los distintos aspectos. Y bueno, por ahí dijimos algunos de los procesos que son esenciales que manejamos, ¿no? Mencionamos procesos como atracción del talento, selección, reclutamiento dentro de esa atracción. También vimos el tema de capacitación y desarrollo. Vimos un poquito también de que vamos a explorar el tema de evaluación, ¿no? Evaluación de desempeño, línea de carrera, mapas de carrera y también el tema de legislación laboral, compensaciones, beneficios y todo esto que siempre va a estar pues involucrado con el clima y la cultura de la empresa. Entonces, todos esos aspectos nosotros tomamos conciencia y nos dimos cuenta de esta importancia que tenemos en la empresa porque estamos justamente cuidando al talento, ese talento que es la clave para que la empresa tenga éxito. Entonces, con eso nos quedamos, esa fue la premisa, nos dimos cuenta que actualmente pues nuestro rol es bastante estratégico y también está evolucionando. Vimos por ahí que ya la existencia de algunas tendencias involucrando a la tecnología, como es la inteligencia artificial, el tema de la inclusión, el tema también de cómo estamos transformando esta gestión de personas de una manera que sea pues también efectiva y empática. Eso fue un poquito de esta primera clase que fue la presentación del curso y creo yo fue un momento también para conocernos nosotros, entender un poquito de qué iba a tratar y cuál era el sentido y enfoque de este curso. Y hoy, ya en esta segunda sesión, pues vamos a entender el proceso de reclutamiento, de atracción, ¿ok? Este primer proceso, que es la primera impresión del candidato, de la persona externa sobre la empresa y justamente sienta las bases de la relación laboral, ¿ok? Antes de que yo vaya a la definición, antes de que yo vaya a contarles un poquito de lo que se hace en este momento, de lo que nosotros como responsables del equipo de talento tenemos la misión, me gustaría que ustedes, ya pensando en su rol de candidatos, en su rol de cuando ustedes han buscado trabajo, cuando nosotros hemos buscado empleo, ¿no? En algún momento, pensemos, ¿por qué postulamos una empresa? ¿Qué hace que tú digas, quiero postular, quiero trabajar en esa empresa? Entonces, cuéntenme en el chat para que con eso yo también pueda contarles y por ahí vamos comentando un poquito de lo que ustedes mencionen, ¿no? ¿Por qué nosotros elegimos trabajar en esa empresa? ¿Por qué nosotros mandamos ese CV, mandamos esa postulación a una empresa? ¿Solo mandamos por mandar? ¿Mandamos porque es lo disponible? ¿Hay algo más atrás? ¿Mandamos nuestro CV a todas las oportunidades que existen? ¿O quizá intentamos más en una empresa por alguna razón? Cuéntenme en el chat, desde su punto de vista, por qué ustedes eligen, postulan, envían, están atentos quizá a las redes sociales de que se abra una convocatoria, de que convoquen un puesto del perfil de que ustedes están buscando, etcétera, etcétera. ¿Ok? A ver, un minutito mientras colocan todos sus respuestas. Buenísimo. Mi mouse se me ha malogrado, así que estoy sufriendo justo antes de la clase. Estoy acá que reniego, así que voy a tratar de leer todo con esto. A ver, me dicen por acá, por los beneficios de la empresa. Por acá Carmen nos dice
que sea líder del mercado. Qué importante también, ¿no? Esta razón también es súper válida. Rosa Lucimar nos dice los beneficios, sueldo y horarios. Horario laboral, Viane. Daniel López nos dice que es una empresa con vinculación internacional. Emily Granja por el ámbito laboral. Carmen, que otorgue buenos beneficios a los trabajadores. Zaida, buen trato, buen pago. Buscamos buenos beneficios. Patricia, por el ambiente laboral, porque ofrecen estabilidad. Uy, se me bajó. Por el sueldo competitivo. Beneficios en el ámbito laboral, nos dice Samir. Kevin Contreras, buenos beneficios, buen sueldo, buen ambiente, estabilidad y crecimiento. Patricia, sobre todo por la falta de empleo también y por la aceptación por la edad. Y por acá, porque es una empresa muy reconocida en el país. Muy bien. Y también porque sé que con esa empresa, uy, se fue, voy a tener buenos beneficios. Y por acá ya viene el lado de Saúl, equilibrio entre la vida laboral y personal. Flexibilidad de horarios, buen ambiente laboral, beneficios personales y entre otros. Buenísimo. Bueno, entonces he visto, creo que si agrupamos un poquito el tema de por qué postulamos, la gran mayoría que ha contestado, pues nos comenta justamente por el tema de esos beneficios, ya sean económicos, beneficios también de flexibilidad, ¿no? De horarios. Qué importante también es poder tener esa flexibilidad, ese aspecto que para muchos de nosotros nos ayuda a el equilibrio vida-trabajo. Por allí también hubieron algunas respuestas que estaban contando un poquito del tema de la reputación. Qué importante es que a veces muchos de nosotros estamos buscando, estamos postulando una empresa que tenga una buena reputación, ya sea por el lado de que tiene pues una buena calificación, una buena percepción de los trabajadores. Todo el mundo dice que trabajar allí es un privilegio, es un lujo, es muy bonito, porque tiene un buen clima, etcétera. O ya sea porque también sabemos, y esto también lo he escuchado bastante cuando yo pregunto por ahí, incluso a candidatos cuando estaban postulando a alguna empresa, les decía, cuéntame, ¿cuál es tu motivación para que postules a este puesto? Y varios, como de una empresa de bancos, de financiera, varios decían, sí, es que sé que aquí dan utilidades, ¿no? Así, de frente, directos, iban por el lado bien económico. Y eso también, pues, es un aspecto válido para varios, pero al momento de la entrevista podríamos manejar. Ahí ya tiene que ver un poquito de qué tipo de respuesta das cuando estás, ¿no? Pasando un proceso de selección, ¿no? Entonces, un poquito eso. Muchos de nosotros, como se habrán dado cuenta, tienen respuestas similares y también respuestas que se asocian al propio contexto en donde estamos. A veces también postulamos a las empresas porque es la única oportunidad que tenemos. Entonces necesitamos, pues, ingresar, incorporarnos al mundo laboral y postulamos. Pero varias veces, en el mejor de los casos, cuando tenemos varias opciones, pues vamos a postular y vamos a prestar mucho más atención a esa empresa que realmente nos atrae, ¿no? Que realmente sabemos que es una empresa buena, hemos investigado, sabemos que tiene buenas prácticas a nivel de cultura, a nivel de beneficios. Entonces, podríamos decirlo, y de hecho coloquialmente, que postulamos con más ganas, con más motivación. Y eso es lo que las empresas hacen para justamente atraer al talento más top. ¿Ok? Denme un minuto. Ya está. Justamente las empresas, sobre todo las grandes empresas, hoy en día tienen una estrategia que es la marca empleadora. ¿Ok? Esta estrategia es sobre todo para posicionar a la empresa como un lugar atractivo, como un lugar que realmente va a impactar, ¿no?, en su vida. Y además esto lo hacen mediante la difusión de sus beneficios. Recordarán quizá ustedes, los que estuvimos en la clase pasada, que vimos un poquito del ciclo de vida laboral. Y en este ciclo de vida laboral, pues teníamos
tres aspectos, ¿recuerdan? Teníamos por ahí el lado de incorporación, el lado de desarrollo y me acuerdo, creo, el lado de último día. Y veíamos cómo había una empresa que todo el tiempo está, pues, mostrando un poquito de lo que hace. Les voy a poner ahora mismo un ejemplo de justo esta empresa que hace poquito vi de casualidad, justo, listo, bien. Por ejemplo, desde esta estrategia que tiene esta empresa, que justamente tiene su propio. Y esta empresa, ¿qué es lo que hace? No solamente muestra lo que hace en su día a día, sino también muestra todo lo que va haciendo a nivel de influencia, de impacto, ¿no? Tiene por ahí incluso clases así o conferencias bastante interesantes y además tiene el tema de sus beneficios, ¿ok? Entonces, por ahí pueden encontrar algunos videos o shorts por acá donde están tipo mostrando los beneficios. Por acá vemos que utilizan bastante el tema de redes sociales. Se han adaptado bastante rápido a este tipo de contenido. ¿Para qué? Para captar la atención de esos potenciales candidatos, ¿no? Candidatos que deben estar pues buscando ingresar al mundo corporativo, al mundo laboral y que seguramente tienen pues las edades de las personas que aparecen en los videos, ¿no? Por acá empieza, por ejemplo, colocan acá personas que ya están ejerciendo el rol de practicantes para su convocatorio de programa de prácticas, etcétera, etcétera. Entonces, con eso podemos ver un poquito cómo tenemos algunas empresas que se esfuerzan por tener una estrategia que los posicione. Y esto es una iniciativa que lo hacen desde aquí, desde esta geografía. Seguramente si ustedes buscan en su propio país, ¿no? En donde estén, en México, Ecuador, seguramente van a darse cuenta que existen empresas similares que tienen este estilo de posicionarse, de sobre todo hacer que esa reputación, esa percepción de todo el público, de todas las personas, sea positiva sobre la empresa, ¿no? La actitud que tenemos sobre la posibilidad de trabajar en esa empresa, ¿no? En cambio, quizás si buscamos el antónimo o el lado de empresas que nosotros nos dicen, oye, trabaja, no sé, me invento, eh, una empresa que tenga una muy mala reputación. A ver, aquí en Perú, ¿cuál puede ser? No, no menciono nada porque igual estamos grabados, mejor no, pero una empresa que tenga una muy, muy, muy mala reputación. Quizá hace poquito, hace unos meses aquí en Perú tuvimos esta empresa que cometió todo una cadena de fatalidades por el tema del suero. Para los que no son de Perú, tuvimos todo un tema de una empresa química, un laboratorio químico que vendió el suero, pues no, que se inyecta, ¿no? Para cuando estás deshidratado con altas capacidades, con altas dosis de sodio. Entonces eso obviamente, si tienes demasiado sodio y te lo ponen cuando te estás deshidratando, pues te provoca pues muchas cosas. Entonces muchos de nosotros ya tenemos esa percepción de que esa empresa no cuida a las personas, a los clientes y tampoco a los trabajadores, cometen muchos errores, seguramente justamente su cultura es bastante de caos, de desorganización y por lo tanto no queremos trabajar ahí. Eso es el antónimo de esta estrategia que está mostrando esta empresa que sí tiene desarrollado su proceso de marca empleadora, de reputación, ¿ok? Eso lo pueden realizar en los distintos canales de visibilidad, ¿no? De vitrina que tiene con el público y además también lo puede trabajar con sus propios empleados. Los propios empleados pueden ser los embajadores de su cultura, de su marca, ¿no? Pueden mostrar, pueden comentar a sus amigos, a sus conocidos los distintos beneficios que tiene en la empresa y estos conocidos y estos amigos pues van a ir contándole boca en boca a más personas y eso también funciona. ¿Ok? Por acá les traje el ejemplo de Google, que es justamente esta empresa internacional que ya vimos en la clase pasada, todo el tema de su marca empleadora que tiene, toda la influencia de impacto que también tienen, y también he traído este ejemplo que es BCP, que se está volviendo bastante
importante en el sector económico aquí en Perú. Su cuota de mercado está creciendo bastante y hace poco leí que incluso en Bolivia también. Entonces, sobre todo con su producto Yape, que aquí en Perú es un aplicativo para el dinero digital mediante el móvil. Entonces, vemos cómo estas empresas no solamente impactan en sus redes sociales, en la comunicación de los beneficios, la cultura, sino que también van un poco más allá. ¿En qué sentido? Que también tratan de visibilizarse con su área de influencia. Por ejemplo, BCP tiene un impacto social, tiene varios programas de becas que otorgan justamente este tipo de ayuda social a aquellos estudiantes talentosos, ¿no? Y al mismo tiempo ya están identificando ese potencial talento para que ingrese cuando culmine su carrera a su empresa y se aseguran de tener un buen talento y al mismo tiempo están impactando y teniendo una buena reputación con la población, ¿no? Entonces, vemos un poquito cómo esta percepción de la empresa, pues es una estrategia real, es una estrategia que muchas empresas dicen y subestiman, creen que no es necesario, pero realmente las personas que son talentosas, los candidatos que tienen experiencia, que están altamente cualificados, ¿no? Altamente, y sobre todo, pues, desarrollados para una posición, pueden tener la opción de elegir a qué empresa, pues, van a pertenecer. Y muchas veces van a pertenecer a esa empresa que les ofrece, ¿no? Este tipo de beneficios atractivos y que además tienen una alta reputación. Entonces, ahora, actualmente, cuando se ha puesto bastante complicado el tema de la búsqueda de talento, sobre todo talento muy específico, muy calificado, tienen las empresas que tomar conciencia de generar pues valor en todo lo que hacen y mostrar. Hay muchas empresas que tienen bastantes fortalezas, que realmente son empresas óptimas, empresas que tienen buenos beneficios, pero no lo muestran. Y si tú no muestras lo que haces, y esto aplica en la vida profesional, en la vida personal, pues la gente no sabe, ¿no? La gente no te considera. Necesitamos también, pues, mostrar lo que vamos haciendo como empresa para que los potenciales candidatos decidan postular, decidan trabajar en la empresa. Ese es el primer momento, ¿ok? La atracción que generamos a ese gran público espectador que está pues viendo la empresa. Pero hay otro momento distinto que ya es un momento siguiente que denominamos como reclutamiento. Y nosotros como profesionales de recursos humanos pues lo gestionamos también. Este proceso de reclutamiento es muy distinto, parecido, pero muy distinto también a la vez al proceso de atracción, ¿ok? No sé si alguno por ahí sabe cuál es esa diferencia entre atracción del talento y reclutamiento. ¿Cuál puede ser? ¿Es lo mismo? Justo les decía yo que tienen unas diferencias. ¿Les soplo un poquito? ¿Cuáles pueden ser esas diferencias? Cuando hablamos de atracción, estamos hablando de este enfoque en donde nosotros, como equipo de recursos humanos, estamos mostrando todos nuestros beneficios de manera, pues, más pasiva. No tenemos una necesidad activada en específico para tratar de captar la atención de alguien, de algún grupo de candidatos, ¿ok? En cambio, el proceso de reclutamiento está bajo la premisa de cubrir una vacante o un grupo de vacantes de manera específica, ¿ok? Tenemos una necesidad que está detrás
que nos dictamina a qué tipo de puesto, qué tipo de perfil nosotros necesitamos realmente, pues, generar una intención real de que postulen y de que en ese momento participen en nuestro proceso de reclutamiento y selección. En atracción del talento es de manera general, no tenemos esa presión, si decimos entre comillas, y estamos más bien tratando de generar un interés más pasivo. No hay una necesidad específica, pero en reclutamiento sí, es mucho más a corto plazo. En el proceso de atracción es mucho más a largo plazo para generar por ahí un posible pool de candidatos que en algún momento, cuando la necesidad se active, puedan pues postular. ¿Ok? La atracción del talento es un poquito más una iniciativa de adelanto, ¿no? De adelantarse a la necesidad futura y pues generar un interés y un posicionamiento. ¿Ok? Eso es la distinción entre atracción del talento y el proceso de reclutamiento. Cuando reclutamos, pues tenemos una serie de momentos críticos, clave, que van a determinar la cantidad de postulantes específicos para una necesidad específica. ¿Ok? Muy bien. Igual, este proceso de reclutamiento y selección también es bastante profundo. Es un proceso que sobre todo tenemos que ser nosotros estratégicos para tener éxito. Es este primer momento que va a asegurar que tengamos al talento ideal, al talento que va a lograr adaptarse a la cultura. Importante es que tengamos una persona que se adapte, ¿no?, a la cultura y que también sea, pues, potencialmente capaz en las funciones encomendadas. ¿Ok? Muy bien. Justo por acá veo a Rosa que nos había contestado. Muchísimas gracias, Rosa. Y bueno, ya justamente antes de iniciar el proceso de reclutamiento y todo lo que implica, me gustaría que me cuenten si tienen alguna duda en relación a qué cosa es atracción del talento. ¿Todo ok? ¿Bien? Ok, buenísimo. Justamente en el proceso de reclutamiento, entonces, ya continuando, tenemos varios momentos. Uno de los momentos es cuando nosotros tenemos la necesidad específica activada. ¿Cómo se activa? Pueden ser de distintas formas, pero lo que sí va a tener en común en todas las empresas grandes y pequeñas es que va a llegar una solicitud de un requerimiento específico, de cualquier área. Ejemplo, llega el requerimiento de un nuevo analista de finanzas. Nosotros, área de recursos humanos, por aquí, asistente de reclutamiento, analista de reclutamiento, nos dicen, por si acaso, nos ha llegado la solicitud de que tienes que llevar un proceso de analista de finanzas. Para que nosotros iniciemos este proceso, en cualquier tipo de reclutamiento, que ya luego vamos a aprender sobre eso, tenemos que conocer a la vacante que vamos a buscar. Uno no puede encontrar, uno no puede reclutar lo que no sabe que busca, lo que no conoce, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese momento? Muchos de nosotros vamos a buscar el descriptivo de puesto. ¿Qué cosa es un descriptivo de puesto? Creo que acá no está, lo voy a poner de manera súper general. Creo que en la clase de reclutamiento, en el curso de reclutamiento, está súper más específico, pero ya para que ustedes también tengan esta noción, el descriptivo de puesto es un documento donde está toda la información necesaria de un puesto. Es un documento dinámico, se actualiza. ¿Por qué? Porque las vacantes cambian, las necesidades de una empresa en relación a un puesto van cambiando por el contexto, por los años, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, cuando tenemos este requerimiento de analista de finanzas, ¿qué es lo que hacemos? Vamos en busca de este documento. ¿Dónde está este documento? Usualmente está en el manual de funciones que tiene la empresa.
el también denominado MOF. Vamos en busca de este descriptivo de puesto en el MOF, damos cuenta si está actualizado, ¿no? Cuándo ha sido su última actualización. Usualmente siempre hay un código y una fecha de actualización. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues vamos hacia la búsqueda de saber más. Podemos entrevistar al jefe de esta posición que nos ha hecho el requerimiento, preguntarle cuál es su expectativa, cuál es su necesidad, cómo quiere que sea el proceso de reclutamiento y selección, quiere que sea un proceso donde convoquemos de manera interna a los candidatos, quizá existan asistentes de finanzas que puedan participar en el proceso para ser analistas, ¿no? Que tengan un crecimiento, quiere que solamente busquemos candidatos fuera de la empresa, ¿no? También validamos el rango. Es muy importante cuando estemos gestionando un proceso de reclutamiento y selección, validemos bien el rango económico. Es la brújula también que muchas empresas y muchos reclutadores, muchos del área de recursos humanos tenemos al momento de todo el proceso de selección. Entonces, en ese momento de levantamiento de perfil, que es como lo denominamos, pues vamos a aprender y vamos a volvernos casi unos expertos en esta posición, porque esta posición va a ser justamente nuestra responsabilidad para que podamos hacer ingresar a una nueva persona a la empresa, ¿ok? Entonces, una vez que tú ya te empapaste de toda la información, de todo el conocimiento, de todo el proceso, de todas las condiciones que necesitas conocer, ¿no? De esta posición, te toca, pues, definir qué medios o qué canales vas a utilizar para convocar, ¿no? Para anunciar el empleo, para que las personas postulen. Existen distintos canales hoy en día, de hecho ha ido aumentando muchísimo más, pero los canales más comunes usualmente son pues estas bolsas de empleo que aquí en Perú se utilizan bastante: Boomerang, Computrabajo, Laborum, Indec, por ahí que seguramente alguna de estas les suena conocida. Y también la plataforma o la red social LinkedIn, ¿ok? También por ese medio tú puedes reclutar. De hecho, puedes tener un anuncio de empleo ahí y al mismo tiempo puedes hacer hunting. ¿Alguno de ustedes ha hecho hunting alguna vez? ¿Sabe qué es hunting? El hunting de candidatos. ¿Alguna vez lo han realizado? Ahí lo he puesto en nuestro chat. Si no lo han realizado, pues algún momento, cuando estén en el mundo, en este mundo de recursos humanos, les va a tocar realizar. En inglés es cazar, ¿no? Cazar el talento. A veces hay posiciones que son muy complejas, posiciones que por más buen anuncio que coloques, por más canal que utilices, no vas a tener candidatos que cumplan con los criterios mínimos que te están pidiendo. Y tú tienes, tu misión, tu trabajo es contratar personas, contratar y cubrir esta vacante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los reclutadores? Hacemos hunting. Vamos y tocamos la puerta de esos posibles candidatos que no han postulado, pero que nosotros les invitamos a postular a la posición. ¿Ok? ¿En qué red social se utiliza o se hace este tipo de hunting? Pues se utiliza en LinkedIn. Déjenme un minuto que ingreso para que puedan. Ay, acá no está abierto. Bueno, acá. Justamente en nuestro LinkedIn pueden ustedes ver cómo se realiza hunting. Y se realiza de muchas maneras. Por ejemplo, acá pueden ustedes buscar alguna persona en específica o también pueden buscar algún puesto en específico, ¿ok? Vamos a poner acá analista de finanzas, que era lo que estábamos buscando o fue el ejemplo que pusimos. En la versión normal, la versión no de pago,
tienes un límite de búsquedas. Pero existen otras versiones que muchas empresas contratan para sus reclutadores que justamente les optimiza y pueden tener cantidad de búsquedas ilimitadas. En ambas opciones siempre les va a aparecer las personas que tienen o que se asemejan a la búsqueda que estás realizando. Y es ahí, por ejemplo, que tú haces clic y al hacer clic ya puedes elegir la opción conectar o puedes elegir también antes de conectar añadir una nota. Tienes, si estás en la versión normal, quizás solamente una invitación, pero lo que muchos reclutadores hacen es conectan y una vez que la persona les acepta, pues le envían un mensaje invitando a que participe en el proceso de selección, ¿no? Entonces la persona lee por ahí los requisitos y puede sentirse atraído por la posición y postula. Ya con eso tú estás asegurando tener candidatos, pues, calificados, candidatos que cumplan mínimamente con uno de los requisitos, porque obviamente tú casas o tú invitas a candidatos que sabes que están cumpliendo los requisitos que estás buscando, ¿no? Porque candidatos no calificados ya tienes bastantes que quizá han postulado en tu bolsa laboral y tú no necesitas eso, ¿ok? Eso es cuando nosotros utilizamos también el canal de LinkedIn. También hay otro tipo de canales que son un poquito más más presenciales, más interactivas, que son estas ferias de empleo, estas ferias que utilizan muchas veces las municipalidades, sobre todo los gobiernos o los entes más públicos también, ¿no? O incluso estas ferias que también convocan y realizan las universidades, ¿ok? Estos son los canales comunes que se utiliza para el proceso de reclutamiento, para la convocatoria, para el anuncio de empleo. ¿Qué medios se ajustan al tipo de reclutamiento? Pues va a depender. Muchas veces el medio de las bolsas laborales y de LinkedIn es netamente para un reclutamiento externo. Cuando tú buscas personas fuera de la empresa, talento fuera de la empresa, que traiga pues una nueva perspectiva, una nueva forma de hacer las cosas y pues convocas netamente fuera, ¿ok? Y cuando necesitas posiblemente algún conocimiento, alguna adaptación más rápida, algún proceso mucho más rápido, pues convocas dentro de la empresa. Y este tipo de reclutamiento es el reclutamiento también conocido como reclutamiento interno, ¿ok? Y muchas veces en este proceso pues se realiza el tipo de crecimiento o promociones, ¿ok? Entonces, nos llevamos de este momento sobre todo el tema de los tipos de reclutamiento, reclutamiento interno, reclutamiento externo. Yo he visto, sobre todo en las empresas que son un grupo, un consolidado, un holding de empresas, pues se puede ver muchas veces el reclutamiento interno y a la vez un reclutamiento externo, porque necesitan identificar y validar si el talento que tienen actualmente está a la par a los candidatos externos que están llegando, ¿no? Entonces, activan este proceso, van haciendo todo el proceso de selección y el candidato que gane, pues es el candidato que ingresa a la posición, ¿no? Entonces, un poquito del tipo de reclutamiento, interno, externo, canales comunes, LinkedIn, ferias de empleo, universidades, portales de trabajo y para destacar, cuando nosotros anunciemos, cuando ya tengamos esta posición pues bien entendida y usemos el canal que se ajuste a nuestra necesidad, tenemos que tener una buena práctica que es cómo nosotros podemos llamar la atención o como coloquialmente se dice, jalar el ojo, ¿no? Causar una buena primera impresión en el candidato para que postule. Muchas veces lo hacemos mediante el anuncio. Tenemos un anuncio que despierta el interés, un anuncio que comenta, que cuenta
lo que va a ser esa posición en su día a día. Un anuncio que te muestra esas funciones, te muestra los beneficios. Qué importante es conocer bien los beneficios, entenderlos y sobre todo que estos beneficios el candidato los tenga pues presentes desde el momento uno. Muchas empresas solamente ponen necesitamos a un analista de finanzas, requisitos y nada más. No ponen las funciones, no ponen los beneficios, no ponen cómo es la cultura, qué se espera del rol y pues obviamente un gran grupo de candidatos pueden desconfiar de la vacante y al final no postulan. Por lo tanto, ya estás perdiendo potenciales candidatos que podrían ser pues muy talentosos. Tengamos en cuenta esto al momento del anuncio y al momento de este paso de reclutamiento. ¿Ok? Optimicemos bien nuestros anuncios. Y hoy en día, que ya no es como hace unos 5 o 7 años, que nosotros, los del lado de recursos humanos, pues teníamos que usar toda nuestra capacidad innovativa, creativa, de cómo hacemos para jalar la atención, para utilizar esas palabras que realmente pues impacten. Hoy en día tenemos inteligencia artificial que te ayuda a optimizar quizá, ¿no? De alguna manera mucho más atractiva para las personas. Muchos utilizan el prompt, ayúdame a optimizar este anuncio de empleo en función a mi empresa que tiene estos valores, ¿no? Y por ahí, ChatGPT, Gemini, Copilot, la inteligencia artificial que ustedes utilicen, pues lo realizan de manera efectiva. ¿Ok? Muy bien, eso es nuestro momento de reclutamiento. El propósito, se habrán dado cuenta de este momento, es tener una gran fuente de candidatos, un gran pool de candidatos, ¿ok? Un gran rango de candidatos para que en el momento en que tengamos que hacer el proceso de selección, tengamos muchas opciones talentosas que puedan ocupar el puesto. Muy bien, buenísimo. Y bueno, pues acá les he traído algunas empresas que tienen estrategias bastante disruptivas en relación al proceso de reclutamiento y selección. Actualmente estas empresas, bueno, he traído varias que son aquí conocidas a nivel nacional, casi todas, voy a cambiarlo para la próxima, pero les cuento, pues, por los que no somos de aquí de Perú, les cuento un poquito. Tenemos Interbank, que tiene pues un proceso, es una entidad financiera, que tiene todo un proceso de reclutamiento y selección bastante involucrado con las redes sociales y que se orienta mucho a sus valores del banco. Utilizan bastante la inteligencia artificial para el tema de revisión de CVs. De hecho, seguramente ustedes en algún momento van a trabajar con plataformas donde se gestiona, donde hay un flujo de todos los pasos del proceso de reclutamiento y selección. Por ejemplo, existe, a ver, les voy a poner una. A ver si es que está bien. Peter por ejemplo. Vamos más abajo. O Taleo, Talana también, que son tipo software ATS con inteligencia artificial que te ayuda justamente a tener todo un tracking de en qué paso está tu candidato. De hecho, en la empresa donde yo trabajo utilizamos Vitalik bastante porque nos ayuda a tener todo en un solo lugar, ¿no? Este tipo de estrategia disruptiva optimiza el tiempo de los reclutadores y al mismo tiempo, de una manera ágil, muestra todo lo que pueden, todos los candidatos que tienen mapeando. Y de esa manera, cuando necesitan agregar algún feedback, necesitan agregar algún correo de agradecimiento, lo hacen de manera más eficaz. Muchas veces pasa, y que quizá a ustedes les ha pasado, que cuando estamos participando en un proceso de reclutamiento y selección, nuestro reclutador nos pide que participemos, nos hace alguna entrevista y luego se olvida de nosotros. No tenemos estatus del proceso, no tenemos correo de agradecimiento. Entonces,
este tipo de plataformas con inteligencia artificial, con toda esta visibilidad de los candidatos que participan, nos ayuda a que el proceso sea más fluido, automatice algunas funciones, ¿no? Y pueda enviar correos de agradecimiento también a esos candidatos en tiempo real. ¿Ok? Eso es por el lado de Interbank, que utiliza bastante este tipo de estrategia de inteligencia artificial. BCP también tiene bastante este tema, pero también utiliza lo que es el programa de trainee o programa de prácticas, ¿no? Desde que están terminando el instituto o la universidad, ya está identificando a ese potencial, a esos jóvenes talentos que pueden, pues, ser la semilla en la empresa, que pueden ser esos futuros líderes. Eso también es una estrategia de reclutamiento y selección. Y bueno, pues acá Belcor, que también utiliza el tema de la gamificación. Hacen juegos, en lugar de utilizar pruebas psicológicas al momento de hacer el filtro de candidatos, utilizan una plataforma, vamos a poner por acá, a ver si no me equivoco el nombre. Es como Game World, algo así era. A ver, déjeme ver, que es como una plataforma psicológica, pero con juegos. A ver si nos sale. Genoma World, ya me acordé. Alguna vez lo utilicé en algún momento. Es bastante interesante, pero es también un poco costosa. Acá está. Para las empresas, ¿no? Por ejemplo, Belcor utiliza bastante esta plataforma, que es una plataforma, miren todas las empresas que lo utilizan. Está Starbucks, vamos a cerrar este chat. Está Airbnb, Nestlé, está Coca-Cola, Grupo Suda, también Puma, Entity Data, Sky. Tenemos a un gran grupo de empresas grandes, reconocidas, que tiene este tipo de uso, ¿no? Y que al mismo tiempo en que puedas utilizar para las entrevistas y demás, también tiene el tema de la gamificación. Incluso está orientado a la experiencia del candidato, lo que decíamos, la atracción del talento. Y todo esto está basado, porque vemos que se llama genoma, porque justamente identifica, en término común, trata de identificar ese ADN del candidato que tú necesitas, tu empresa necesita, y valora, ¿no? Optimiza, hace un match con esos candidatos que postulan y lo hacen mediante la ciencia y también la misma gamificación. Entonces, dense cuenta todo el tipo de, más o menos, tendencias disruptivas que estamos teniendo hoy en día. Utilizan una serie de juegos, ¿no? Bien divertidos. De hecho, tú no sientes que estás teniendo, si no fuera porque sabes que estás participando en el proceso de selección, pensarías que estás haciendo un juego, ¿no? Un juego cualquiera, pero al final te están evaluando en ese juego. Y pues la experiencia del candidato es gratificante y obviamente hace que su selección pues sea más atractiva y no sea ese proceso engorroso, ese proceso que puede ser un poco fastidioso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es un poquito de estas estrategias disruptivas que tenemos actualmente. Por ahí ustedes pueden investigar más. Y ya justamente una vez que tú ya tienes este gran pool de candidatos, te toca el momento de selección. Antes de ingresar a este bloque, a este momento, cuéntenme, ¿tienen alguna duda, consulta, detalle, experiencia, anécdota? Ya les contaré yo las anécdotas de selección que alguna vez he tenido. Pero por ahí ustedes cuéntenme, en el caso de reclutamiento, netamente de reclutamiento. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Pueden reaccionar también. Justo con la manito. Hace poco, esto es un paréntesis, ¿ok? Hace poco veía un video un poquito del tema de emociones. Saben que yo soy psicóloga, así que también me gusta mucho el tema de emociones,
neurociencias y demás, y justo veíamos el tema de las emociones y el tema del lenguaje no verbal, que también tiene que ver mucho con el proceso de selección y cómo nosotros observamos y evaluamos, porque al final estamos juzgando, estamos observando y estamos haciendo todo este filtro. Y justo la expositora mencionaba el tema de que hay muchas emociones que son universales y al mismo tiempo que hay gestos que muchos de nosotros creemos que son universales, como este signo de like, ¿no? Pero por ahí contaba una anécdota que en Australia, me parece, este signo puede ser malinterpretado. Entonces, me pareció curioso. Les cuento como anécdota y ahora sí, volviendo a nuestro proceso de selección y ya que a todos nos ha quedado bien, espero que no haya ningún australiano por si acaso, porque esto no significa nada malo en el gesto no corporal. En nuestro medio sí, es bueno, es like. Entonces, vamos a ver un poquito qué es el proceso de selección mediante este pequeño fragmento de una película que es bastante conocida, ya también, ya antigua ya, pero que también tiene relevancia por el tema del proceso de reclutamiento y selección y el tema de cómo se puede efectuar. Luego de ello, vamos a hablar un poquito y vamos a definir qué es selección y cómo nosotros también tenemos un papel estratégico en este momento. ¿Ok? Voy a compartir, denme un minuto que voy a copiar este URL. Voy a tener especial cuidado al momento de compartir el sonido para que no nos pase como la otra vez que estuvimos sin sonido por unos minutos. Y acá compartimos, presentar otra cosa, proceso de reclutamiento, compartir con el audio de la pestaña. ¿Ok? No, gracias, no queremos ser premium todavía. Muy bien. Y ahora sí, voy a aumentar un poquito el volumen. Creo que está bien. Y creo que ya está. Listo. Prestamos atención y atendemos un poquito de este momento. Del examen. El año pasado un señor sacó un 96,4% en el examen escrito. No lo eligieron. No es un mero examen de suficiencia, es una herramienta de evaluación que nos sirve para clasificarlos. Vayan a lo seguro, saquen un 100%. Perdona. ¿Lo has terminado todo o tenías algo que hacer? Tengo algo que hacer, sí. Pero además lo he terminado todo. Ah, bien. ¿Y tú? Sí. Oye, ¿qué te han parecido los gráficos? Tirados. Ya, a mí lo que más me ha costado ha sido la pregunta teórica de detrás. ¿Tú qué has puesto? ¿Pregunta teórica? Sí, la de detrás. Chris, venga. Hola, Chris. Señor Fromm, ¿qué tal? Bonita camisa. Gracias, señor. Chris. Hola, Jay. Chris, siéntese. Hoy me he dicho, pon camisa, Chris, ya que es el último día y todo eso. Gracias, muchas gracias por el detalle. Pero póngasela también mañana, ¿de acuerdo? Porque resulta que mañana será su primer día si quiere trabajar aquí como broker. ¿Le gustaría, Chris? Sí, señor. Bien. Nos alegramos mucho. Así que, bienvenido.
Muy bien. Bueno, hasta ahí llegamos, hasta ese fragmento. Es por ahí, si es que no lo han visto, ya les spoileé, discúlpenme. Y para los que lo hemos visto, por ahí deben recordar un poquito la historia de este momento. La película se llama En búsqueda de la felicidad y justamente es este viaje que tiene este padre de familia con su hijito en búsqueda de un trabajo. Prácticamente es eso. Estaba prácticamente dependiendo de unas ventas que no realizaba y al mismo tiempo tenía que participar de un proceso de selección que da meses. Van a existir, existen procesos de selección así, que son bastante complejos, que no solamente es una prueba psicológica y una entrevista, sino que tiene esta convocatoria, como ustedes habrán visto de manera pues masiva, a varios candidatos haciendo una serie de pruebas, estudiando, teniendo tipo una academia, capacitándose y luego de ello, no solamente el tener la más alta nota va a garantizar que seas el elegido, sino también esas competencias blandas que pueden encontrar en la persona, en el talento. De hecho, Chris, ¿no? Como se llama este personaje que también se basa en la historia de una vida real, es una persona que siempre había sido pues muy bueno en matemáticas, pero lamentablemente no tuvo la oportunidad de ir a un instituto, de ir a una universidad para pues tener un certificado, tener un aprendizaje acreditado, ¿no? Pero cuando se presenta esta oportunidad, esta convocatoria, en específico, los requisitos sean sobre todo pasión por las ventas, pasión por conseguir, ¿no? Los objetivos trazados y sobre todo, pues, ser bueno en matemáticas, en cálculo y esforzarte y tener esas habilidades comerciales que requerían. Había muchos otros candidatos que tenían posiblemente un CV con mayor conocimiento, con mayor educación acreditada, pero la diferencia que tenía este candidato, Chris, que al final es el elegido, es justamente esa necesidad y ese compromiso y esa motivación por ser el mejor y destacar por esas habilidades. Estaba realmente concentrado en ganar ese puesto. Literalmente, ustedes que han visto la película, su vida dependía de eso. Y muchas veces nosotros, cuando estemos gestionando un proceso de reclutamiento y selección, estamos también gestionando este tipo de aspectos. La vida, el trabajo, es un aspecto importantísimo en la vida de muchos, ¿no? Entonces, tenemos que ser empáticos, tenemos que ser humanos. Hay muchas veces que dicen, no, los de recursos humanos, no, ellos son fríos, ellos no te avisan. Pero no, nosotros no tenemos que ser así, sino más bien tenemos que ser ese contacto humano y garantizar que el proceso que estemos realizando sea cercano, sea eficaz, ¿ok? Entonces, ¿qué es el proceso de selección? Es ese momento donde identificamos al candidato más adecuado. Como a Chris, que le dieron esa oportunidad, no solamente por sus conocimientos, sino por el potencial que vieron en él. Les recomiendo la película, véanla en algún momento si tienen tiempo, es bastante motivacional. Y también pueden ver un poquito del tema del proceso de reclutamiento y selección para que repasen un poquito todo nuestro tema de hoy y vengan preparados para el día sábado. Ya tienen plan para este fin de semana, para este viernes y sábado, ¿ok? Muy bien. Y bueno, en el momento de selección, nosotros vamos a gestionar varios pasos. Y este proceso de selección para tratar de tener a ese candidato que realmente se sienta comprometido, motivado, que esté en la empresa con justamente toda la razón, ¿no? Muchas veces tenemos en algunos ámbitos, sobre todo el ámbito público, al menos aquí en nuestro país, el tema de que estos procesos de selección a veces no son tan transparentes y tenemos a personas que no están calificadas, ¿no? Que quizá ingresan a este puesto o a ese puesto, sobre todo por una recomendación y por ahí se tiene ese tema de no tener a una persona calificada. Eso no debe pasar. Eso justamente se trata y se debe evitar y por eso existe
el área de recursos humanos de gestión de personas para cuidar que los procesos sean justos y justamente se elija a aquellas personas que realmente están ajustándose a la posición encomendada. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer mediante varias herramientas. Va a depender del tipo de puesto, de qué herramienta utilizamos, en qué momento, cuánto tiempo va a ser nuestro proceso. Usualmente los procesos que son más jerárquicamente altos, pues tienen un proceso un poco más espaciado, con una serie de herramientas y momentos más, con más actividades, ¿no? Usualmente los procesos más sencillos, ¿no? Los procesos sobre todo de practicantes, de asistentes que tienen quizá una menor jerarquización en la empresa, suelen ser más cortos, suelen ser más rápidos y son más sencillos. También tienes más candidatos, no tienes que hacer este hunting especializado o este headhunting, que es cuando ya buscas a las cabezas y pues allí es todo un tema, ¿no? Entonces, en estos momentos nosotros vamos a validar bastante el tema de qué tipo de proceso de selección voy a hacer dependiendo del tipo de vacante que yo estoy gestionando, ¿ok? Y bueno, vamos a tener varias etapas, desde las pruebas psicométricas, desde las entrevistas y las dinámicas grupales, que son las herramientas o momentos más comunes que se utilizan. De hecho, en el video anterior vimos por ahí que estaban realizando una serie de pruebas, posiblemente alguna prueba técnica, alguna prueba psicométrica, que justamente es parte de la validación de las competencias, tanto técnicas como blandas. Pueden medir características desde la personalidad, la inteligencia, las habilidades cognitivas y las emociones. Existen distintos tipos de pruebas. Tenemos, por ejemplo, la prueba de inteligencia de Raven. Esa es una prueba bastante utilizada. La prueba de Wonderlic también es una prueba de inteligencia. En las pruebas de personalidad también tenemos A16PF. Eysen también es una prueba bastante utilizada. Y hoy en día, sobre todo con el uso de la tecnología y el uso de plataformas, se tienen a muchas empresas que se consolidan como plataformas de evaluación y ya por default tienen las pruebas psicológicas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues las distintas empresas contratan estas plataformas y utilizan este medio para enviar las pruebas a sus candidatos. Aquí en nuestro país bastante conocido es Evaluar, también tenemos Kuder, que es bastante conocida sobre todo para realizar el tema de pruebas psicológicas. Por acá, por ejemplo, la diferencia de esta plataforma, utilizan una prueba que es el DISC. Justamente lo completan con 3 aspectos más, con el tema de la cognición y la emoción. Entonces, de esa manera, tienen de una manera transversal una sola prueba, pero a nivel de complejidad, pues distinto. Y de esa manera pueden gestionar su proceso de selección. Eso es un poquito el tema de cuidar. Acá tenemos el tema de evaluar, que justamente tiene que ver con cómo eliges la prueba. Allí tú puedes elegir varias pruebas. Allí sí tienen como 300 pruebas. De hecho, esto parece la respuesta a evaluar, que es su competencia. Y ahí eliges la prueba que estás necesitando y lo configuras para tu candidato. Ese es uno de los momentos que se utiliza bastante, que nos ayuda a conocer esas oportunidades de mejora, esas fortalezas del candidato que estamos evaluando. Otro momento importante es la entrevista. Este momento es cuando nosotros, ya entrenados, sobre todo con el lenguaje, con el tema de cómo el mismo candidato se presenta en su comunicación, el lenguaje no verbal, podemos identificar aspectos relevantes que coincidan o no con los requisitos, con la experiencia, con la educación, con todo aquello que involucre, ¿no? La posición que estamos buscando. Aquí en entrevistas me gustaría mencionar un poquito el tema de competencias. Yo siempre sugiero que un proceso
de reclutamiento y selección debe basarse también en el análisis de las competencias blandas sobre todo, porque la potencialidad muchas veces va a ser más importante que la educación. ¿Por qué? Si bien la educación nos acredita que una persona ha estudiado, tiene experiencia, tiene conocimiento, si contratamos una persona que no está motivada o una persona que tiene en lugar de liderazgo genera pues tensión, no sabe trabajar en equipo, por más conocimiento, por más parte teórica que tenga, no va a lograr impactar de manera relevante en el equipo y en el puesto. Entonces, va de la mano tener a una persona capaz, una persona con altos conocimientos, pero también con las habilidades blandas, con el tema de las competencias bien desarrolladas. Cada puesto en cada una de las empresas va a tener competencias que sí o sí necesita tener en alto desarrollo. Todos nosotros tenemos pues nuestras fortalezas, tenemos quizá competencias blandas bastante desarrolladas y otras que todavía necesitamos trabajar. Entonces, ¿cuánto se alinea esa actitud, ¿no? Ese nivel de competencias con también lo que nosotros estamos buscando como reclutadores en los candidatos, ¿ok? Esta herramienta, la entrevista, es una de las herramientas que más se utiliza al momento de la selección de personal y su objetivo sobre todo es evaluar la compatibilidad del candidato con el puesto y la cultura de la empresa. La entrevista por competencias sobre todo realiza preguntas que van de la mano con comportamientos pasados. Ejemplo, cuéntame una situación donde en el trabajo, donde tuviste demasiados pendientes, ¿no? Demasiado trabajo y cómo te organizaste, qué hiciste, qué priorizaste. Y justamente es allí cuando el candidato te va a contar, un buen candidato con una buena respuesta, te va a responder de manera específica y te va a contar con un comportamiento pasado. Sí, yo hace 5 meses tuve una experiencia así, tuve que resolver porque al mismo tiempo se estaba presentando una incidencia, etcétera, etcétera. Entonces te cuenta un comportamiento pasado. Te dice qué hizo él, ¿no? Cómo resolvió esa situación y al final qué pasó. Con eso tú ya tienes una idea de que realmente esta persona pues tiene esta competencia, este conocimiento, esta actitud, este comportamiento desarrollado. Y así se van haciendo una serie de preguntas relacionadas a las competencias. Puede ser trabajo en equipo, organización, comunicación, liderazgo, etcétera, etcétera, según aquello que necesite, pues, tu puesto en alto desarrollo. ¿Ok? Ese es un poquito el momento de la entrevista. También es un momento donde vas a establecer ese momento de conocimiento, de motivación, de desafíos que ha enfrentado, de cuánto se conoce de introspección del candidato. Es un momento que también puedes validar para conocer. Usualmente se realiza de manera presencial, pero también existe hoy en día, después de la pandemia, el tema de las entrevistas virtuales. En el tema de entrevistas virtuales es un poco más difícil conocer algunas actitudes que sí en la vida presencial pues podemos ver, ¿no? El uso de las manos para enfatizar, el uso justamente del movimiento, de asentir, ¿no? La mirada, eso no se puede ver tan fácil en una entrevista virtual, ¿no? Ambas tienen sus ventajas y sus desventajas. Va a depender bastante de la flexibilidad y también de la factibilidad si puedes realizar alguna entrevista de manera presencial o virtual, ¿ok? Eso es un poquito del momento de selección. Otro momento que también se utiliza son las dinámicas grupales y justamente estas dinámicas grupales ayudan a que los candidatos puedan mostrar, sobre todo los candidatos más junior, con menos experiencia, que quizá no tienen comportamientos pasados para contarte mediante la entrevista el logro de este tipo de comportamientos, este tipo de competencias. Entonces, en las dinámicas grupales se tiene una dinámica, una interacción con varios individuos, con varios candidatos,
que son evaluados al mismo tiempo y tú puedes validar en ese momento cómo se comportan en colaboración, en trabajo en equipo. Son actividades donde van a interactuar y pueden ser pues más reales al momento de la evaluación. Eso es un poquito el tema del proceso de selección, de los distintos momentos que nosotros vamos a gestionar y tenemos que conocer. Existen más herramientas, por ejemplo, entrevistas tipo panel, que también se utilizan, ¿no? Pero estas tres, creo yo, son las que más se suelen utilizar. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, estamos un poquito contra el tiempo. Sí, nos quedan 17 minutos, ¿ok? Voy a correr un poquito. Igual, si tienen alguna duda, consulta, me avisan y yo trato de profundizar un poquito ahí, ¿ok? Buenísimo. Entonces, cuando nosotros estamos reclutando, también tenemos que tener presente algunas buenas prácticas. Por ejemplo, el tema de las pruebas. Si utilizamos alguna plataforma que sean, pues, pruebas relevantes, que tengan que ver con el proceso de reclutamiento y selección que estamos haciendo, con el puesto, que estén bien calibradas, que no nos pase que evaluemos a un asistente con una prueba que está pues definida o calibrada con métricas para un gerente, ¿no? Obviamente nuestro asistente va a ser bajito porque todavía está encaminándose para tener todo desarrollado. Combinar las pruebas psicométricas con otros procesos, no solamente utilizar nuestra prueba psicométrica como fuente, sino también hacer entrevistas, sino también hacer alguna dinámica grupal, algún reto técnico, alguna presentación, etc. Explicar a los candidatos el propósito de las pruebas. Es necesario que también los candidatos entiendan la razón de por qué están haciendo estas pruebas, para qué lo están haciendo, cómo lo están haciendo. ¿Ok? Y bueno, una buena práctica en la entrevista, preparar un cuestionario basado en el perfil del puesto. Este cuestionario puede ser un cuestionario con preguntas transversales específicas de la posición o preguntas un poco más generales en relación a las propias competencias. Yo siempre sugiero que lo tengamos porque a veces necesitamos una guía de manera estructurada sobre nuestro proceso de entrevista que estamos realizando. ¿Ok? Crear un ambiente cómodo para el candidato. Justo muchas veces me dicen los candidatos, ¿sabes qué? Siempre que ingreso a una entrevista, lo primero que hace la reclutadora es decirme, muy bien, iniciamos. Y empieza a preguntarme y yo todavía no me pongo ni cómodo en la sesión y ya me está haciendo las preguntas, ¿no? Entonces, también establezcamos este momento de rapport, este momento donde quizá tú como reclutador te puedes, ¿no? Presentar, agradecer su tiempo y explicar el propósito de la entrevista. En ese minuto o 2 minutos que te tomas, ya el candidato puede sentirse un poco más cómodo, puede bajar sus niveles de nerviosismo y también, pues, mostrar una mejor actitud ante la entrevista y, obviamente, un mejor desempeño. ¿Ok? Evitemos preguntas discriminatorias, ilegales, sobre todo muchas veces las entrevistas finales donde se involucra a los jefes de la posición. Algunas veces me ha tocado encontrar algún jefe que hace alguna pregunta de, ¿tienes planeado ser mamá? Es una pregunta que yo considero que es muy intrusiva e incluso podría ser hasta discriminatoria, ¿no? Entonces, a veces hay algunos jefes que solamente realizan esa pregunta a las mujeres, pero no le preguntan eso a los hombres, ¿no? Como por ahí todo un aspecto de controversia que puede existir, ¿ok? Registremos la información para que luego podamos hacer un buen análisis y una buena recomendación. Por acá tenemos un caso práctico. Creo que sí llegamos. Vamos a hacerlo súper rapidito. Para eso necesito que ustedes participen, ¿ok? Tenemos 2 minutos para este caso práctico. Va a ser súper rápido porque está sencillo y además que sobre todo no hay respuestas correctas e incorrectas, ¿ok? Este caso práctico es de un momento como nosotros, parte del equipo de reclutamiento y selección. Estamos en la empresa Innova Proyectos, que está buscando un coordinador de proyectos para liderar equipos en la ejecución de proyectos de tecnología. ¿Ok? ¿Qué necesitamos? Liderazgo, comunicación, organización y resolución de problemas.
Requisitos: mínimo 3 años de gestión de proyectos y conocimiento básico en metodologías ágiles. Les he traído estos 3 candidatos, cada uno con sus fortalezas y sus debilidades, y ustedes me van a decir a cuál candidato eligen. Solamente en este momento por lo que tenemos, por la información. Seguramente si tuviéramos más información, si hubiéramos entrevistado, quizá nuestro juicio crítico, nuestra decisión cambiaría. ¿Ok? Candidato 1, Juan Pérez, tiene 5 años como líder de equipos en una empresa de construcción. Recuerden que esta empresa es de tecnología, ¿no? Es una posición de coordinador de proyectos, ¿ok? Tiene sus fortalezas y sus debilidades. Por ahí tiene el tema de que él solamente maneja de manera básica las metodologías ágiles. Nos han pedido un manejo, un conocimiento en metodologías ágiles. Candidato 2, María Gómez, 3 años ya como analista de proyectos en una empresa de tecnología, tiene un conocimiento avanzado en metodologías ágiles, muy buena comunicación y habilidades interpersonales y su certificación en proyectos incluso. Debilidades, pues no ha tenido todavía la oportunidad de liderar. Luis Ortega tiene ya 4 años como coordinador de proyectos, pero en una ONG, alta capacidad de liderazgo, motivación y conocimiento técnico, un poco de familiaridad con software de gestión. No tiene certificación en metodologías ágiles. Con esto, con estos 3 perfiles y con esta información, cuéntenme a cuál candidato eligen. Tenemos 2 minutos. Muy bien, pues ahí veo opción 1, opción 2, al tercer candidato, al segundo, a la segunda, al segundo, al tercero, al segundo. Está entre el segundo y el tercero, creo, ¿no? A ver, ¿qué más colocan por ahí? 1 minuto para cerrar. Candidato 2, por ahí nos dice Zaida, Sebastián también candidato 2, candidato 3, nos dice Keden Prado, Irma candidato 2, Saúl 2, Samir 2. Muy bien. Justamente lo que ustedes acaban de hacer es este tipo de decisiones que van a tomar y que ustedes van a recomendar. Por términos de tiempo, ya no les pido que me fundamenten, pero seguramente muchos de ustedes tendrán una razón válida, ¿no? A partir de la información que se ha mostrado, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos que sustentar por qué elegimos o por qué recomendamos algún candidato, tenemos que tener bien presente esa información, ¿ok? Muy bien. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Me pueden decir? Pues depende. La verdad, la necesidad está más alineada para el candidato 2 y el candidato 3 en menor medida, pero más el 2. Yo también me inclino más por el candidato 2, sobre todo porque por el potencial. Ya ha estado con 3 años como analista de proyectos y su motivación por una nueva posición puede ser crucial para que se comprometa y sobre todo esté motivada y asuma con bastante facilidad. Además que ya conoce el tema de empresa tecnológica y metodologías ágiles. Ese sería mi sustento, ¿ok? Pero igual, si ustedes me sustentan bien y sustentan bien al jefe sobre el candidato 3, los que escogimos el candidato 3 o el candidato 1, pues puede ser válido, ¿ok? Va a depender bastante de la fundamentación y también de cuánto se está alineando con los requisitos que nosotros estamos, pues, teniendo con las competencias que también hemos definido. Esa fundamentación que les digo tiene que estar alineada, obviamente, a ese cumplimiento y también al potencial. ¿Ok? Muy bien, gracias a todos por participar. Y bueno, una vez que nosotros tenemos este momento de selección donde hemos elegido a nuestro candidato, nos toca el momento de la contratación. Este momento de contratación es el momento donde se formaliza y se realiza el vínculo de la relación laboral entre el trabajador y la empresa. Son 3 momentos grandes desde la
el ofrecimiento de la posición al candidato, desde el envío de la propuesta laboral, ¿no? Desde la comunicación, desde que le invitas a que pertenezca a la empresa, desde que le envías esa carta propuesta laboral hasta la firma del contrato. En ese interín te va a tocar a ti, reclutador, asistente de recursos humanos, también hacer la revisión de documentos. Una revisión que tienes que hacer a detalle para evitar cualquier tema futuro de incidencias y además que es parte sobre todo de lo exigido por la misma normativa de tu empresa y la normativa de ley. ¿Ok? Además que sin estos documentos no puedes hacer un contrato válido para tu país. Una vez que tienes todos los documentos, te toca hacer o gestionar la firma del contrato y todos los acuerdos legales que pueden involucrar desde acuerdos de confidencialidad, normas de seguridad y normas de trabajo. ¿Ok? En este momento de contratación es importante que sepamos hacerlo bien, hacer sobre todo un proceso que respete los acuerdos entre el candidato y la empresa, que exista una negociación bien manejada, un proceso bastante estratégico y existan también en un momento donde nosotros comuniquemos los beneficios, la modalidad, el horario, todo aquello que necesita conocer nuestro candidato para que acepte feliz. A veces, en este momento, el candidato que hemos elegido puede caer. ¿A qué me refiero con que diga caer? Que puede no aceptar la propuesta y por lo tanto tu proceso de selección pues vuelve a iniciar. Y eso significa más costo en tiempo, más costo en talento y más demora para la posición. ¿Ok? Y bueno, pues acá les dejo este casito para que vean de una empresa que tiene bastante rotación y tiene algunas dificultades. Entonces, por acá hemos visto que se debe sobre todo a la marca empleadora, los descriptivos de puesto, el proceso de selección y que no tienen feedback. Entonces, que no nos pase como esa empresa. Y bueno, justamente en el cierre hemos visto que es vital que nosotros estemos al tanto del candidato, que no lo dejemos solo en su primer día, cuando este candidato ya ingresó, ya no es solamente candidato, ya es empleado, también estemos dando un seguimiento, también estemos al tanto de esa incorporación, que no exista una rotación, una renuncia anticipada, que obviamente pues no va a ser favorable para la empresa, para el equipo, para el área que está necesitando. Todos deseamos que nuestro candidato que ingrese pues tenga un buen tiempo en la empresa y pueda desarrollarse y crecer. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito del tema de contratación. Es un tema también bastante interesante que sobre todo tiene que ver mucho con también conocimiento de la normativa legal. Y bueno, a modo de repaso en estos últimos minutitos, justo estamos en tiempo, tenemos estos momentos que hemos visto que involucra todo el viaje de atracción, reclutamiento, selección y contratación. Desde el momento que tratamos de identificar, construir nuestra reputación como empresa, nuestra marca empleadora para atraer candidatos, hasta el momento en que ese candidato se convierte en empleado, ¿no? Hemos repasado y hemos visto en la sesión de hoy nuestro proceso de reclutamiento, todas las estrategias efectivas, hemos visto portales, hemos visto redes sociales como LinkedIn, hemos visto que también existen algunas ferias laborales que son gestionadas, impulsadas, hemos visto canales, hemos visto también el tema incluso de los tipos de reclutamiento y de la mano también vimos la estrategia, la importancia que tiene el proceso de selección, cómo lo diseñamos, las entrevistas, las pruebas psicométricas, esas técnicas y esas dinámicas grupales, además de validar sobre todo siempre esas competencias y ese potencial que puede tener el candidato. Y obviamente también cómo nosotros podemos gestionar la contratación, cuáles son esos pasos principales desde la oferta del trabajo, la revisión de documentos y la firma del contrato. ¿Ok?
Eso es un poquito el viaje en específico del proceso de reclutamiento y selección. Primer proceso que nosotros tenemos cuando estamos interactuando con un candidato que se vuelve nuestro empleado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el proceso de atracción, reclutamiento, selección y contratación no solo conecta a las personas con la empresa, sino que sienta las bases para una relación laboral exitosa. Implementar estrategias que realmente son innovadoras, que también lo hemos visto, ¿no? Disruptivas, enfocadas al talento humano, pues es clave para que las empresas logren sus objetivos. ¿Ok? Muy bien. Y ya para cerrar en estos 2 minutitos, les he traído estas preguntas que ustedes pueden colocar como verdadero o falso. ¿Ok? Primero, ¿la atracción del talento y el reclutamiento son lo mismo? Vamos a ver. ¿Qué piensan? ¿Es lo mismo? Ya con todo lo explicado, con lo que hemos estudiado hoy. Falso. Falso. Muy bien. Vamos con la segunda. LinkedIn es un canal utilizado tanto para la atracción como para el reclutamiento. Verdadero, muy bien. B, como en el colegio, B, V. Buenísimo. Vamos con la siguiente. En la selección de personal, las entrevistas semiestructuradas reducen el sesgo y mejoran la objetividad. Por ahí creo que he puesto verdadero. Muy bien, sí. Nos ayudan a que las entrevistas sean así para tener más objetividad. Y la siguiente es, ¿las pruebas psicométricas son innecesarias en el proceso de selección? Falso. Necesitamos conocer a nuestro candidato a nivel psicométrico, a nivel teórico, técnico. Muy bien, veo que varios hemos puesto también falso. Y la última, ¿una empresa puede contratar a un candidato sin firmar un contrato formal? Pues ahí veo falso, falso. Sí, tiende a ser más falso. Muy bien. Buenísimo. Entonces, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Muchísimas gracias por su presencia, por su aporte. No se olviden que siempre el equipo de ITEC tiene dinámicas de unos minutitos al final de la clase para que también ustedes puedan beneficiarse. No se olviden también de participar y de certificarse en justamente lo que vamos realizando. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día sábado. ¿Ok? Sábado tenemos clase, la clase 3. Cuídense un montón, que tengan un excelente, bueno, casi fin de semana. Hasta luego.